nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso. Que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuérdese hacer la cosa bien, porque la mayoría de las cosas están aquí. Y como Sureli no le toca hoy, entonces le toca al maestro Miguel Cabrera, que sí ya está con nosotros. Y entonces lo que no está aquí, está en el de Miguel. Así que, buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, maestro Diomedes Olivares. Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido a este su espacio Democracia TV, un toque de queda todos los días, de lunes a viernes, para el pueblo dominicano. Entonces, en el día de hoy nosotros tenemos muchas cositas que discutir con ustedes, que son sumamente interesantes. Tenemos temas de actualidad que lo van a mantener a usted ahí pegadito a su televisor. Bienvenido a su espacio Democracia TV y damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes, pidiéndole que nos llene de su amor, que nos llene de su gracia, que nos llene del regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre de la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad, haciendo de nosotros, maestro Diomedes, seres humanos más justos. Muchas gracias. Qué interesante. Bueno, de eso se trata la vida, hacer sobre todo esta bendición y este pedimento a Dios Todopoderoso, porque es el que guía todo y es el que da la noción para nosotros poder estar bien, ¿verdad? Y llegar hasta sus hogares. Recuérdense que siempre este programa ustedes pueden también, aparte de sintonizarlo en el canal 19, pues ustedes pueden verlo en su diferentes tipos de teléfono, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizarlo y compartirlo, y también, ¿por qué no?, hacer su comentario y todo lo que tiene que ver con el periódico El Democrático, pues hace tiempo está en las redes sociales y que ustedes pueden compartirlo, enviarlo, analizarlo, cortarlo, ¿verdad?, imprimirlo, y así nosotros llegar a más y a más. Ahí ustedes lo tienen en pantalla para que puedan compartir nuestras experiencias y sobre todo en este programa en vivo vía YouTube, para que ustedes lo disfruten en cada uno de los episodios de este escenario del día de hoy. Definitivamente que ayer el presidente tocó clarinete con el tema de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, y qué bueno que sea así, porque el clamor de la población obligatoriamente dio en la diana. La ventaja del presidente Luis Abinader es que no es un hombre mudo, sino es muy diferente a los presidentes que teníamos en el pasado, que hablaban muy poco. El presidente ayer tomó la decisión de enviar al Consejo Económico y Social el tema esto del alza de la luz, para que todos los partidos firmen ese convenio y la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el presidente, tomando en consideración el pacto eléctrico,
que ya todos conocemos y que todos hemos sido afectados, el país entero, producto de la carestía del petróleo. Ustedes saben que un barril de petróleo antes del presidente llegar, pues rondaba los $45, ahora está en 108, dice el presidente, sobre todo en este análisis pormenorizado ante la opinión pública nacional. Hablando ayer de una forma muy precisa y aclarando de que todos los partidos políticos aprobaron esta reforma del pacto eléctrico. Estamos hablando de que se firmó en el gobierno de Danilo. Ustedes ven, 2019, donde se comprometieron todos los partidos a contribuir con este punto. Pero dense en cuenta también que dentro de ese escenario de lo que es el tema de la energía eléctrica, que es uno de los puntos nodales para el movimiento de la economía del país y sobre todo del mundo, pues definitivamente la nación dominicana siente ese dolor, y hay que decírselo al presidente, porque toda la población dominicana estaba al grito. Entonces, con esta medida de parar ese cobro abusivo al pueblo directamente, producto de un acuerdo de los partidos políticos y de la sociedad civil, en el 2019 viene haciendo este tipo de reajuste en la tarifa eléctrica. Pero ustedes recuerdan que a inicio de año dijo aquí José Eloy Malcón de que el gobierno iba a finalizar con el subsidio, sobre todo al sector eléctrico, aparte de que ya es un compromiso de $1.000 millones para este sector. Aparte de eso, lo que hay que dar en el subsidio por concepto de los demás sectores. José Eloy Malcón dijo aquí hace aproximadamente 8 días que la nación dominicana iba a pagar un mínimo nada más para atender la parte más vulnerable de nuestra nación, de 64.000 millones de pesos, lo que significa que serían más o menos unos 1.100 millones de dólares más en adición a lo que es el tema del asunto de la energía eléctrica, que es lo que lleva la intranquilidad a todos los sectores, y que fue lo que hizo que en el mes de mayo, sobre todo, y que ahora todavía se sientan algunos apagones en muchas partes, es producto de todo esta cronografía de ese acuerdo y producto de la falta de planificación de el director de la cuestión esta de la energía y de la mina. Y yo espero que el presidente busque solución también con este señor, ver los cambios. La gente está esperando ver los cambios que el presidente va a hacer, porque este sector eléctrico ha sido un fracaso para el gobierno, sobre todo abusivo con el pueblo, de una manera indiscriminada. Siempre uno tiene que tener el control de las cosas públicas para beneficio de la nación y hacer las cosas con transparencia. Si todo este renglón se hizo en el gobierno de Danilo Medina y ahora se va a aplicar en el medio de esta crisis, eso hay que pararlo. Y hizo perfectamente bien el presidente adelantándose a los acontecimientos de una población que se sentía estafada y airada todavía en el día de ayer, hasta antes de hablar el presidente de la República. El lunes la sociedad dominicana estaba así, todo el mundo estaba a un solo grito. El sistema eléctrico es un desastre y estos administradores a todos deben investigarse y llamarse inclusive al Senado para que den explicaciones de todos estos tipos de abusos cometidos contra la población nacional. Suerte que tenemos a un presidente que escucha, que ve, oigan bien, que ve y oye el clamor del pueblo, del corazón, del agitamiento de la gente por no poder pagar el servicio de la luz. Todo el mundo quiere pagar los servicios, pero si usted le pone un servicio que es imposible de pagar, van a venir las revueltas. Y eso es lo que hay que evitar
señor presidente. Usted sabiamente ha tomado el toro por los cuernos. Este señor de Energía y Minas ya está bueno, cambien ese señor, denle oportunidad a otra gente. Y lo mismo con esos directores generales de la EDE, ha sido un desastre en materia de energía eléctrica. Se han anunciado miles de acciones con el tema esto de la planta eólica y la planta que tienen que ver con este nuevo sistema. Muy bien, pero eso cuando entra en producción para dar el servicio a la nación dominicana. De aquí a lo que entra hay que planificar todo lo que tiene que ver con este tema de la energía eléctrica, señor presidente, porque definitivamente la población ahí mismo entra de una vez en esto de apoyar al presidente con esta nueva medida. Y ahí es donde los partidos políticos tienen que jugar su papel para la sostenibilidad del país, de esta democracia y sobre todo de un presidente que lo está haciendo diferente y que hable en el momento oportuno y que hable y se equivoca y corrige, que hable. Es preferible darle el uso a esta maravilla que es la vista y que es la lengua para hablar y llevar la paz al pueblo dominicano como ocurrió en el día de ayer. Hay que parar eso y el presidente fue claro en ese término. Tanto la población en sentido general fue como un bálsamo, ¿verdad?, de creencia en el presidente de la República y el Consejo Económico y Social que tome la decisión clara, porque llega el momento que en estos puntos no se cree en nadie, ni en sector, ni en este comité de empresarios, que son el comité de este episodio que a veces se torna dramático para que la gente no crea en esta comisión del Foro Económico y Social, como usted quiera llamarle, pero uno sale de casilla. Dígame, maestro. Sí, maestro, le decía que qué bueno que tenemos que un presidente que escucha, ve y también ejecuta. ¿Por qué? Porque la población dominicana no soporta más esos abusos que se está cometiendo en el sector energía, en el sector de electricidad. ¿Por qué? Porque las facturas a las personas le van aumentando de una manera desproporcional. Entonces las personas no entienden cómo, si consumen la misma energía, si a veces economizan, entonces la electricidad, su factura le ha aumentado y triplicado. Entonces es una situación muy difícil para la población y que va en contra de la canasta, esa canasta que ha sido tan golpeada por los sectores de la economía y por las alzas de los productos de primera necesidad. Entonces esos golpes que reciben los hogares dominicanos tienen que tener un aliciente. Entonces, ¿dónde está el aliciente? Hay que buscarle solución a esos problemas primordiales. Así es, y no solamente eso, Miguel, sino que la población, ¿a quién es que maldice? Todo es el presidente. No es a directores de sur, ni de norte, ni de este, no. Es al presidente de la República. Entonces, cuando una familia se queda sin luz, que estos pulpos van y le cortan la luz, con un día que usted se pase, ya usted no tiene luz. Entonces, es una barbaridad y esta población necesita este apoyo del presidente y que ustedes ven que donde quiera que va, lleva soluciones. Eso en ese punto. Entonces, hay otro punto, Alex, que ayer aquí se hizo parte de eco de la noticia, sobre todo con el tema del planteamiento del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. Y él plantea sobre todo el tema esto de la mafia, que definitivamente también está en nuestro periódico hoy con dos cadenas bien grandes. Precisamente él ayer denunció que dentro de lo que es la trata de personas también existe una mafia. Vamos a ver si es posible, a ver qué fue lo que Pelegrín dijo en el día de ayer. Bien, ahí ustedes tienen en pantalla, Estados Unidos señala la corrupción como principal herramienta de los traficantes de personas. Eso es precisamente la parte más triste cuando a una persona le quitan su pasaporte y ya usted no puede salir.
Ejemplo, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese es un punto. Y todos los países que tienen que ver con la parte más pobre del hemisferio, sobre todo africano, que también implementan la misma situación de quitar los pasaportes y las identidades a los seres humanos para convertirlo en esclavos, convertirlo en basura dentro de lo que es una sociedad dique organizada. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pelegrín Castillo. El Instituto Duartiano, su presidente, el doctor Wilson Gómez, convocaron a una rueda de prensa y emitieron una declaración formal de apoyo, de asumir la convocatoria, el liderazgo de la convocatoria de una marcha patriótica RD para el 6 de agosto a las 10 de la mañana. Es una marcha que está diseñada para que participe el mayor número de personas, no importa las edades, porque no es una ruta larga. Yo digo que es una ruta de viejitos y de viejevos. Y de jóvenes. Longevos. No, los jóvenes ni hablar. Longevos, señor Castillo. Y la idea es que marchemos del Parque Colón, que era el parque central de la ciudad de Santo Domingo. Correcto. Y a través del Conde, calle peatonal, lleguemos al altar de la patria. En el altar de la patria se va, como explicó el presidente del Instituto Duartiano, a celebrar un acto solemne en la memoria de los padres de la patria, pero se va a leer un manifiesto, un documento, donde se van a resaltar 3 aspectos fundamentales. Primero, un reclamo de fuerzas muy diversas de la sociedad dominicana a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y particularmente a las potencias concernidas en la crisis de Haití, para que asuman de una vez y por todas un compromiso serio con el destino de esa nación que merece un futuro mejor. Bien, señor, ustedes ven este planteamiento que hace Pelegrín, precisamente aquí, en el día de ayer, hablando precisamente de esta marcha del Instituto Duartiano, sobre todo, buscando que la comunidad internacional busque solución a un pueblo que merece una mejor suerte, que es Haití. Y ustedes observan que él habla de que dentro de esa organización, de esa marcha, se va a leer ese comunicado para la comunidad nacional primero e internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que el problema de Haití tienen que resolverlo en Haití, no a costilla de nosotros. Y eso tiene que estar claro, y el presidente de la República en eso lo dijo en Naciones Unidas y volvió y lo reiteró en la Cumbre de las Américas allá en Los Ángeles. Todo el mundo recuerda esas expresiones del presidente, tajante con este tema. ¿Por qué? Porque la nación dominicana no puede asumir, como muchos pretenden, los problemas de Haití. No, los problemas de Haití son problemas ancestrales que se llevan en cada una de las mentes del ciudadano haitiano. El haitiano es totalmente diferente al dominicano, piensa totalmente diferente. El haitiano tiene una identidad y una identidad de sangre desde sus ancestros. Y nosotros tenemos una identidad clara, precisa y totalmente diferente a ellos. Entonces, la comunidad internacional, como es Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, España, Alemania, cada uno de ellos tienen que buscar, y Brasil, buscar una solución a lo interno, porque ustedes observan que Haití se ha dividido el territorio en bandas. Entonces, Haití cada día la situación se va poniendo más caótica.
y llegará el momento, oigan bien, que es donde no se puede permitir que Haití entre en un estado de guerra interna, una guerra civil entre ellos mismos, y que entonces quieran pasar para acá. Eso es lo que hay que evitar. Cuando él decía que hay una implosión en este momento en Haití, algo interno, pero si eso se expande, toda Latinoamérica va a salir afectada. Y este punto del día 6, es bueno saber que los fundadores de nuestra identidad merecen, sobre todo, el apoyo nuestro y el apoyo firme al presidente de la República para la medida a tomar con el tema de la frontera, con el tema del muro y con el tema de los mercados, para que los dominicanos y dominicanas no tengan que traspasar la frontera hacia Haití en busca de nada, sino ellos que lleguen hasta ahí con un límite, entraron y salieron. Una identidad clara en ese aspecto. Entonces, el tema de Juan Pablo Duarte y de cada uno de los próceres, de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella, de Gregorio Luperón y de cada uno de lo que en su pensamiento en el tiempo seguimos dando seguimiento a sus diferentes accional en el tiempo para que esa identidad quede garantizada en las futuras generaciones de que la nación dominicana es libre, independiente y soberana de toda potencia extranjera y que los traidores que tenemos aquí internos para utilizar la trata de personas, como dice hoy la Embajada de Estados Unidos, pues tenga un mayor control en la frontera, donde se trafica con todo tipo de mercancía, incluyendo la humana y todo lo demás que es punto, muebles, que se trafica por la frontera. Dígame, maestro. Sí, maestro, hay una situación, la República Dominicana actualmente está viviendo una invasión pacífica de Haití. Haití está invadiendo la República Dominicana y no tan solamente invadiendo la República Dominicana, sino que está copando el sector laboral y eso deja desprotegido a muchos dominicanos que no tienen empleo. ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren contratar a los ciudadanos haitianos que a los dominicanos. Entonces, la comunidad internacional quiere resolver el problema de Haití con unificarnos nosotros con Haití. No nos podemos unificar, no somos iguales, no tenemos la misma cultura, no tenemos la misma lengua, no tenemos las mismas tradiciones, no tenemos la misma educación. Tenemos un Haití que su población de árboles era superior a la de la República, su densidad de árboles era superior a la República Dominicana y entonces está totalmente desierto. ¿Por qué está totalmente desierto? Porque en Haití no existe la cultura de tener gas propano, de utilizar el gas propano. En Haití se utiliza carbón. Entonces, estamos viendo cómo en la frontera del lado dominicano se están quemando muchos carbón. En áreas protegidas se está quemando carbón y se está produciendo carbón para llevar hacia Haití. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a traer como consecuencia que nos van a deforestar todo el área de la frontera, todo lo que esté cerca de la frontera lo van a deforestar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Con el tema de Haití, tenemos que tener cuidado, porque con el tema de Haití lo que se está jugando es con la dominicanidad, con nuestra identidad, con esas mujeres que vienen a parir aquí a las maternidades, y cuando vienen a parir a las maternidades, entonces esas mujeres paren, cada 2 años paren 3 muchachos. Entonces, óyeme, nos van a superar en número en la República Dominicana, van a formar partidos políticos, como se ha dicho aquí, quieren formar partidos políticos, van a tener senadores, van a tener diputados, y va a llegar un momento en que los dominicanos vamos a ser 2 o 3 y los haitianos van a ser la mayoría. Entonces, no podemos jugar con la dominicanidad, no podemos jugar. Haití es un estado fallido, Haití es tierra de nadie, lleno de bandas, lleno de delincuentes. Entonces, la comunidad internacional
que ponga su ojo en Haití y que ponga sus ojos en resolver la situación de Haití? Bien, ese punto es importante y tenemos una forma también de combatirla. La forma de combatirla, señores, es la educación a nuestro pueblo. La educación a nuestro pueblo, que el ministro Roberto Fulcar, pues, en el día de ayer precisamente, tratando con el tema de lo que es la lectura, la educación, la costumbre y lo que hace libre al ser humano, que es precisamente la cultura educativa, es algo fundamental. En este foro, que está en nuestro periódico, pues definitivamente también participaron diferentes personalidades invitadas. En este foro participaron escritores y escritoras y sobre todo la parte esencial que es la lectura en este hábito, donde 9 millones de libros están en la parte física y en la parte también electrónica. Este punto es interesante porque con esto el MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, en este seminario internacional, pues da un paso gigante, sobre todo con el tema de la lectura, sobre todo la parte que tiene que ver con la secundaria, donde ya los muchachos van ruta a la universidad, que hay jóvenes que todavía tienen miedo de tomar un libro y de leer en público. Hay que trabajar fuertemente con la oratoria y por eso también fueron invitadas las escritoras afamadas que pues se dieron cita también, que también está en nuestro periódico y que el ministro pues agradeció la presencia para esto y ellas aplaudieron esta decisión del ministro Roberto Fulcar con esta iniciativa por la lectura de los estudiantes de secundaria y de cada uno de los niveles, porque la lectura hace grande al ser humano. El conocimiento es lo único que nos hace libre. Así que vamos a una breve pausa, señor director. El mundo sobre ruedas. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar.
en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77.000 millones de pesos, y esto es más de lo invertido en los últimos años. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Bien, señores, otro punto también interesante que es bueno resaltar es la comunidad, sobre todo que pasa de Santo Domingo Este al Distrito Nacional, que también es otra de la portada de nuestro periódico. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascencio, pues, da a conocer la implementación de este sistema de reparación del puente Duarte. Todos los que vivimos de aquel lado, pues, sufrimos estos embates, sobre todo de esta importante vía, de este símbolo que es el puente Duarte y ahora agregado al puente Juan Bosch. Son dos símbolos de identidad de nuestra nación y que de una forma u otra estas reparaciones va a llevar unos 60 días. Recuérdense que el año pasado se reparó el puente Juan Bosch, que ya tenía alrededor de unos 17 años cuando el presidente Hipólito Mejía lo inauguró, y que el estándar era mínimo cada 15 años hacerle la reparación, el mantenimiento. Esa parte ya está totalmente resuelta. Ahora el ministro de Línea Ascencio, en combinación con todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito, con la DGC, ¿verdad? Y cada uno de los organismos correspondientes a la parte vial de la nación dominicana, pues se concentró para esta actividad y para dar esta explicación al pueblo. Dos vías muy importantes que se congestionan en la hora pico es el puente Ramón Matías Mella, ¿verdad? La avenida Francia, y por supuesto el de la avenida Padre Castellano, Antigua 17, como le llaman, allá el puente de Francisco de Rosario Sánchez. Son vías alternas y que de aquí para allá habrán funcionando unos 3 carriles, y eso significa que hay 2. Mientras esos 2 se reparan, entonces se le da la entrada a la parte oeste hacia el este en 2 carriles por el puente Juan Pablo Duarte. Eso para toda la nación y todo aquello que transitamos por esta vía. Buscar la vía de la Barcaza también en algunos puntos esenciales críticos, y la movilidad del tránsito. Es importantísimo ese punto. Otro punto también interesante es el ministro de Industria y Comercio, que alcanza altos estándares de transparencia, calidad
en el sistema de evaluación gubernamentales. Cada una de las acciones que toma el ministro en combinación con todo su equipo, pues se hacen de la mejor forma para que la Oficina de Compra y Contrataciones del Estado pues dé los informes correspondientes. Y la semana pasada precisamente hablamos Ale, de Ito Bisonó, que fue una de las personas que nosotros analizamos, sin saber de esto, de la oportunidad que le había dado el presidente a un hombre que se mantuvo todo el tiempo en el área de lo que es la legislatura de la Cámara de Diputados, tantos años, y pasar al sector que tiene que ver de la administración, y ahí tenemos su ejemplo. Ese punto es importante, hacer la cosa bien para que la nación dominicana pueda tener la seguridad en cada uno de los procesos de la MIPYME y sobre todo esa alianza con el Banco de Reserva para hacer la cosa lo mejor posible, y que así uno espera que el gobierno dominicano a través de estas instituciones pues trabajen todo lo que tiene que ver también con los permisos en todos los sentidos, para que a través de la oficina de la ONAPI, como le dice el maestro Miguel Cabrera, ¿cómo que se llama la oficina? La Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual y Propiedad Intelectual, ONAPI. ONAPI, ¿verdad? Sí, Propiedad Intelectual, dirigida por Salvador Ramos, ese prohombre que fue incluso miembro de la Junta Central Electoral y profesor nuestro, el distinguido hermano y amigo Salvador Ramos. El que no se deja sentir, yo ni me recordaba de eso. Esas son de las cosas, señores. Si no se cacarea, miren, yo siempre saco a Leonidas Batista, a Mérido Torres y a Eulalio Ramírez, porque siempre dan la cara. Después los otros andan como corriendo, como si se les fuera a pedir. Tienen que dejarse de eso, porque si no la gente ni se recuerda de ellos. Mire, yo ni me recordaba el nombre del maestro Salvador Ramos. Eso es para que usted vea. Si usted hace algo y usted no lo cacarea, nadie lo sabe. Claro, claro. Entonces ahí está la diferencia de cada uno de los actores. Si no hay esa acción, pues no hay nada. Bueno, y otro punto también que va tomando color son las elecciones precisamente en Brasil. Parece que las encuestas no le van dando bien a Bolsonaro. Miren, señores, el tema de Brasil es una de las naciones más complejas, porque a veces en un lado es de día, en otro es de noche, de tan grande que es. Brasil, la embajada de Estados Unidos califica como modelo las elecciones en Brasil, y todo el mundo sabe que Bolsonaro parece que no tiene la más mínima posibilidad de ganarle a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Esto quiere decir que los pueblos, señores, cuando usted toma acciones que no son correctas, entonces te la cobran en el momento más oportuno. Y por más que tú quieras cambiar la estrategia en el punto electoral, se te hace imposible. Eso pasa con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que ya estamos hablando a ley de prácticamente 90 días para estas elecciones, si mal no recuerdo, finales de septiembre, ¿verdad? A la vuelta de la esquina, maestro. A la vuelta de la esquina, y entonces todas las encuestas viran la popularidad a Lula da Silva. Eso quiere decir que el pueblo, cuando la gente trabaja bien, reconoce en el tiempo. Y recuérdense todos los escenarios planteados en estos últimos 10 años en contra de él. Y miren cómo vuelve a ser presidente de Brasil. Eso es para que ustedes observen que yo le he dicho aquí, maestro Miguel, oiga esto que le voy a decir del presidente Luis Abinader. Desde que nosotros iniciamos este programa aquí, yo estoy diciendo que Luis Abinader va a ganar con más del 60% del electorado. Primero, porque
el tema de la población, se da cuenta que en el tema del PLD hubo una parte que hizo todo tipo de fortuna y que no había forma de cambiar el escenario. Pero ese cambio de escenario, la población es que ha despertado y va a despertar en las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque la nación dominicana, el pueblo, es inteligente y sabe que tanto Leonel como Danilo tienen su ejecutoria y tienen su historia ahí. Ahora, dentro de lo que tiene que ver el aspecto de enfrentar el tema de la corrupción, el único presidente que se ha atrevido a enfrentar de verdad en estos últimos 60 años de vida democrática, estamos hablando de 1966 para acá, pero yo diría 1978, porque lo de Balaguer fue una transición estos primeros 12 años, una tremenda transición. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, este tema de la corrupción es fundamental, señores. Si no se trabaja con firmeza, con la ejecución programática de lo que es el tema de poner un stop a la persona que piensa que ir al Estado es hacer el amigo o hacer aquel o el otro multimillonario a costilla de los recursos del Estado, prevaricar. Entonces, ahí está en el escenario, maestro, la iniciativa del presidente, que tampoco nadie le había hecho, de someter al Congreso Nacional el anteproyecto de ley de extinción de dominio, que hoy precisamente la Cámara de Diputados está en esos debates para hacer las modificaciones pertinentes en lo que choca a la Constitución de la República, porque tenemos que hacer las cosas bien. Donde hay un choque con la Constitución, para eso están los abogados, saben de eso los especialistas. Ellos sabrán dónde choca la Constitución, y aquí nosotros tuvimos precisamente a Marino Ecevit, tuvimos a Justin Curi, tuvimos aquí a Pelegrín ayer, que también tocó el tema someramente, y también a Adolfo García Torres, que también forma parte de la portada de nuestro periódico en el día de hoy. Pero este tema de la corrupción, miren, a cualquiera le da miedo, porque el tema del Estado dominicano, el mismo presidente Danilo Medina en un momento oportuno dijo, es que por donde quiera que el Estado toca, brota, ¿verdad? Entonces, a ese brote es que usted tiene que tener miedo. Miedo hay que tenerle, maestro, hay que tenerle, maestro, a esa ley de extinción de dominio como se aprobó. Eso que se aprobó en la Cámara del Senado, eso era desastroso. Tenemos un proyecto de ley que planteaba cosas absurdas y planteaba situaciones en las cuales iba en contra del derecho de propiedad de muchas personas. Incluso le daba la facilidad a que cualquier pasacantando que viera que usted fuera propietario de tal o de cual tanto mueble como inmueble, entendiera que usted tiene que explicar de dónde usted lo consiguió, y entonces al usted no explicar, no solamente era para los políticos, al usted no explicarlo, entonces usted podía perder ese inmueble. Entonces lo que quería decir que usted tenía que guardar hasta el último papelito de recibo de pago que usted pagó ese inmueble de hace 20 años hacia atrás, usted tenerlo ahí guardado. Óyeme, para mucha gente resulta imposible tener documentación de cosas que compró hace 20 años. Entonces, cualquier pasacantando, como yo dije ahorita, podría denunciar eso ante un fiscal especial, y entonces cuando se denuncia eso, ese señor puede beneficiarse de un 3% del valor de ese bien mueble inmueble. Imagínese usted que esa persona se beneficie de ese 3%, que esa persona no comprometa ningún tipo de responsabilidad con el solo hecho de él denunciar esa situación.
maestro, eso es deplorable. Bueno. No solamente se iría al lado de los políticos, se iría al lado de las personas que con sacrificio han podido comprar una casa, con sacrificio han podido comprar un vehículo y con sacrificio han podido tener 2 o 3 pesos para su vejez. Entonces, hay que tener cuidado. Esa ley de extinción de dominio no era necesario. Tenemos la Constitución de la República que habla que obliga a todo aquel que se robó el dinero lo tiene que devolver. Entonces, nosotros entendemos que sí es necesario tener un sistema jurídico fuerte, sí es necesario tener un instrumento legal que si usted es funcionario público en una entidad y usted se enriqueció a costa del Estado Dominicano, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar de 2 maneras. Usted tiene que pagar con cárcel y tiene que pagar devolviendo el dinero. Y además eso de la persecución contra el robo de los bienes del Estado, eso es imprescriptible. Entonces, de igual manera, se debe perseguir a todo aquel que haya robado en el Estado Dominicano, sin importar el color, sin importar la bandera y sin importar el partido político. Pero hay que tener cuidado con crear normas que puedan menoscabar la propiedad del derecho del dominicano, esa propiedad que tiene un rango constitucional, porque el derecho de propiedad tiene un rango constitucional. Entonces hay situaciones que hay que tomarla en cuenta. Así es, bueno, pero definitivamente que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha explicado que se van a tomar los correctivos del lugar para hacer las modificaciones pertinentes en cuanto a todas las quejas que han surgido de este proyecto aprobado por el Senado de la República en primera y segunda lectura, que ahora va ya en esta tarde del día de hoy, pues en estos debates para el conocimiento de este proyecto de ley, que al final de la jornada pues se aprobaría con las modificaciones pertinentes, ya que el grosor de los diputados en la Cámara de Diputados, todos los partidos pues se pondrán de acuerdo para sacar la mejor pieza legislativa, y uno de los puntos es ir trabajando para las personalidades que van a asumir los cargos en cuanto a estas posiciones, tanto lo que son los representantes del Ministerio Público, abogados y los fiscales, porque definitivamente que es una ley para personas que no tengan este tipo de accionar como ha pasado con funcionarios de la persecución de la corrupción y del crimen organizado, que entonces resulta que el mismo jefe es quien está en Najayo, y eso nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. A eso es que tanto el Senado y la Cámara de Diputados y los jerarcas de los diferentes partidos deben analizar para las personas que se pongan en esos cargos, no sean personas que tengan ni ambiciones de persecuciones políticas, ni ambiciones de sus bolsillos, ¿verdad?, ni ambiciones para quitarle la propiedad que la persona ha tenido para entonces usted mudarse en la misma propiedad de ellos, como ha ocurrido en este momento, que cada uno de las incautaciones que se obtienen, pues siempre se le asignan a cierto tutupote, como decía el argot popular, sobre todo, que es la parte donde a la gente le da miedo. Usted tiene que tener mucho cuidado para usted poner a una persona que no tenga una calidad de moral conocida y que no vaya a cometer actos de barbarie en contra de una persona para dañar honra de familia honorable y honesta que han pasado toda una vida trabajando en este país y que de la noche a la mañana su nombre se vea tirado por el suelo. Y ese punto es importante porque cuando usted toma el nombre de una persona para usted someterla a una acción de la justicia y que luego mañana ese expediente se cae, entonces ahí es donde el abogado dice que fue un chanchullo y una persecución política. Ese es otro punto, maestro Miguel, claro. Que es importante definir eso. Bueno, y otro punto también que se definió ayer fue la Liga Americana venció a la Liga Nacional
en este juego de las estrellas, sobre todo allá en el Dodger Stadium, allá en la nación de la parte que tiene que ver en este episodio extraordinario que finalmente terminó la Liga Americana de alzarse con el triunfo de esta victoria, de ganar por 7ª vez esta corona a nivel de lo que es el clásico de este compromiso entre la Liga Americana y la Liga Nacional, que fue obligatoriamente parte esencial y que los dominicanos en ese duelito de anoche pues se fueron en blanco. Tanto Albert Pujol como Rodríguez y Soto se fueron en blanco en los turnos que le tocó en el día de ayer. Así es que esos puntos interesantes, porque sobre todo esa vivencia del deporte, nosotros le damos seguimiento a ese punto esencial de lo que es la acción en el mundo deportivo y sobre todo el béisbol que nos une a todos. Y así como nos une a todos, también hay que prepararse para lo que va a ocurrir el domingo, sobre todo con el Big Papi de David Ortiz. Hacer un llamado también a Adelini Asensio y a todo el equipo de obra pública para dar terminación a esa carretera, a esa avenida de aquí de operaciones especiales a salir a la circunvalación. Ustedes saben que el domingo va a ser esta gran celebración de Cooperstown. Entonces el Big Papi David Ortiz pues obligatoriamente va a sonar en alto la bandera nacional, y ese alto de la bandera nacional pues obligatoriamente nosotros tenemos que irlo celebrando desde ya, porque esta parte de la inmortalidad es algo fundamental y es de la grandeza. Definitivamente, señores, que tanto David Ortiz como Pedro Martínez, esa avenida desde la autopista Duarte hasta la 27 de febrero, ponerle el nombre de Pedro Martínez, y de ahí a salir a la circunvalación allá de San Cristóbal, ponerle el nombre del Big Papi David Ortiz. Quedaría perfecto. Allá el síndico de Santo Domingo Este, nuestro amigo Andújar, que formaría parte de un símbolo en Santo Domingo Oeste y serviría de identidad para la nación dominicana. Una buena estatua de Pedro Martínez en esa avenida de los beisbolistas y otra estatua bien grande del Big Papi David Ortiz allá en la circunvalación de San Cristóbal con esta avenida de los beisbolistas. Así es que llegamos con esta parte emotiva al final de nuestro programa, maestro, en el día de hoy. La gracia al maestro Miguel Cabrera, como siempre, dando en la diana, y un servidor, sobre todo la gracia al Dios Todopoderoso y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Bendiciones para todos.